Tolerancia de localización. Metrología y normalización, docente Alejandro Santana, alumno Beatriz Alejandra Jara Martínez, actividad 2.7, video de tolerancia y localización. General. En esta norma se establecen los principios de tolerancias de localización, tales como posición, concentricidad y simetría, usados para las siguientes relaciones. Número 1, distancias de centros. 2, localización de características. C, coaxialidad de características. D, concentricidad o simetría. Tolerancia de posición. Se define como una zona dentro del cual al centro, eje o plano central de una característica de tamaño le es permitido variar desde una posición ideal. Y B, donde esté especificada sobre una base de MMC o LMC, un límite definido como la condición virtual, localizando como la posición ideal. Explicación fundamental de la tolerancia de posición. Una tolerancia es aplicada en MMC. Puede ser aplicada en algunas de las siguientes formas. Puede ser en términos de la superficie de un agujero, mientras se mantengan los límites especificados de tamaño del agujero. Ningún elemento de la superficie del agujero debe estar dentro de un límite teórico localizado en posición ideal. Y en términos del eje de un agujero. Cuando está en MMC, su eje debe caer dentro de una zona de tolerancia cilíndrica cuyo eje está localizado en posición ideal. De igual manera, calculando la tolerancia de posición, en placas idénticas, al ser ensamblados en 4 sujetadores del diámetro máximo de 14 milímetros, los agujeros con los juego de diámetro mínimo a 14.25 son seleccionados como una tolerancia de tamaño, como es mostrado. Usando la convencional tolerancia de posición, la tolerancia requerida es encontrada mediante la ecuación. Cuando los requerimientos del diseño le permitan a un marco de zona de tolerancia relacionado a la característica, está localizado y orientado dentro de los límites impuestos sobre él, mediante un marco de zona de tolerancia de localización del patrón. La tolerancia de posición compuesta está proporcionada una aplicación compuesta de la tolerancia de posición para la localización de patrones de característica. En cuanto al patrón radial de agujeros, en el que el plano del PL está localizado desde una cara dato mediante una dimensión básica. Cuando no son especificadas referencias dato en el segmento inferior de un marco de control de característica compuesto, el FRTZF es libre de estar localizado y orientado. Zona proyectada de tolerancia. Es recomendado cuando la variación en perpendicularidad de agujeros roscados o para ajuste forzado pudiera causar que sujetadores, tal como tornillos, clavijas o pernos, interfieran con partes ensambladas. Agujeros pasados en partes ensamblantes. Especificando una zona proyectada de tolerancia, se asegurará que los sujetadores fijos no interfieran con partes ensamblantes que tengan tamaños de agujeros pasados, determinados mediante las fórmulas recomendadas. En la aplicación, el valor especificado para la zona proyectada de tolerancia es un mínimo y representa el máximo espesor permisible de la parte ensamblante, o la máxima longitud instalada o altura de los componentes, tales como tornillos, clavijas o pernos. Agujeros no paralelos. La tolerancia de posición conduce por sí misma a patrones de agujero en los que los ejes no son paralelos unos con otros y cuyos ejes no son normales a la superficie. Agujeros con cajera. Cuando tolerancias de posición son usadas para localizar características coaxiales, tales como agujeros con cajera, se aplica. Número 1. Cuando la misma tolerancia de posición es usada para localizarlo tanto agujeros como cajeras, un solo marco de control de característica es colocado bajo los requerimientos especificados del agujero y la cajera. B. Cuando diferentes tolerancias de posición
son usados para localizar agujeros y cajeras con relación a características de datos comunes. Dos marcos de control de características son usados. C. Cuando tolerancias de posición son usados para localizar agujeros y para controlar relaciones individuales de agujero o agujeros. Adicionalmente, una nota es colocada bajo el símbolo de característica dato para el agujero y bajo el marco de control de característica para la cajera. Para mayor control en un extremo de una característica es cuando el diseño lo permite. Diferentes tolerancias de posición pueden ser especificadas para las extremidades de agujeros largos. Esto establece una zona de tolerancia cónica en vez de una cilíndrica. Tolerancia de posición bidireccional de características. Cuando es necesario especificar una mayor tolerancia en una dirección que en otra, la tolerancia de posición bidireccional puede ser aplicada. Tolerancia de posición bidireccional resulta en una zona de tolerancia no cilíndrica para localizar agujeros redondos. Por lo tanto, el símbolo del diámetro es omitido del marco de control de característica en esta aplicación. Características no circulares, tales como ranuras con extremos abiertos, salientes y agujeros alargados. Para tales características de tamaño, una tolerancia de posición es usada para localizar el plano central establecido mediante superficies paralelas de la característica. Características no circulares en MMC. En términos de la superficie de una característica, mientras se mantenga los límites especificados del ancho de la característica. B. En términos del plano central en una característica, mientras se mantengan los límites especificados del ancho de la característica. Su plano central debe estar dentro de una zona de tolerancia definida mediante dos planos paralelos. Controles de coaxialidad. Es la condición en la que los ejes de dos o más superficies de revolución son coincidentes. La cantidad de variación permisible de la coaxialidad pueden ser expresada mediante una tolerancia de posición o una tolerancia de cabeceo. En cuanto a la concentricidad, en la cual los puntos medios de todos los elementos diametralmente opuestos de una figura de revolución o elementos correspondientes localizados de dos o más características dispuestas radialmente son congruentes con el eje o plano central de una característica dada. Tolerancia de posición para relaciones simétricas. Es la condición en la cual el plano central de la cubierta ensamblante actual de una o más características es congruente con el eje o plano central de una característica dato dentro de los límites especificados. Tolerancia de simetría para controlar los puntos medios de elementos opuestos o correspondientes. Aplica las características consideradas dado que los controles de simetría y concentricidad son el mismo concepto, excepto como son aplicadas a diferentes configuraciones de parte. La tolerancia de simetría y la referida dato pueden aplicarse únicamente bajo una base de RFS. Características esféricas. El símbolo para diámetro esférico procede del tamaño de la dimensión de la característica y al valor de la tolerancia de posición para indicar una sola tolerancia esférica. Cuanto sea diferente, una indicación especial es mostrada, similar al ejemplo mostrado para una zona de tolerancia bidireccional. Gracias.